Hola, 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 a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y vamos a hablar de la previa del encuentro entre el Real Madrid femenino y el Alavés Gloriosas de este domingo a las 12 de la mañana. Bueno, como ya hemos dicho, domingo, día 16, 12 de la mañana. ¿Cómo llegan nuestras rivales, el Deportivo Gloriosas? Pues no llega bien. Viene como farolillo rojo, no ha ganado ningún punto en esta temporada. Y en fin, con un solo gol a favor y 7 en contra. La pasada temporada, recordemos que empezaron haciendo una primera vuelta muy buena, pero se desangraron, se desinflaron peligrosamente en la segunda. Y la verdad es que este principio de temporada está siendo más una continuación de lo que ocurrió en la segunda vuelta de la liga de la temporada pasada. Las esperanzas del Alavés pasan por jugadoras como Hanna, que tuvo una actuación bastante destacada contra el Atlético de Madrid, la internacional chilena lateral izquierdo Camila Sáez, y otras como Ovale, como Miriam o como Lice Chamorro. Esos son los mimbres en los que se quiere basar el equipo para ver si puede conseguir un resultado positivo para el Deportivo Alavés frente al Real Madrid. El Real Madrid, por otra parte, ¿cómo llega? Pues llega sobre todo, yo creo que con algunas jugadoras con muchos kilómetros recorridos y con el cansancio físico y mental de haber estado en convocatorias internacionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de nuestra escocesa favorita, de Sweet Caroline, que desgraciadamente se va a quedar sin mundial, y de nuestras internacionales españolas. También Esbaba estuvo convocada por su selección, por la selección danesa. Desde el punto de vista de Toril, supongo que se estará pensando que va a encontrarse un Deportivo Alavés con una formación clásica 4-4-2. Así que no creo que se mueva mucho en su planteamiento inicial, en el que estamos viendo al Real Madrid desde esta pretemporada. Es decir, sobre todo intentando dominar la línea que hay, o la zona que hay, entre la defensa y el centro del campo. Una línea que intentará el Deportivo Alavés solventar, tratando de bajar incluso hasta 2 pivotes. Eso va a provocar seguramente que el Deportivo Alavés se rompa fundamentalmente en 2 líneas. Seguramente eso ocurrirá en la segunda parte. Creo que el Real Madrid tendrá que trabajar bien físicamente el primer tiempo y rematar la faena en el segundo. Vamos a sacar la bola de cristal y vamos a jugar un poco a ser Alberto Toril. ¿Qué alineación pondría yo? Sabiendo que, bueno, están lo que hemos hablado, ¿no? De los encuentros internacionales, de cómo llega el cansancio. Claro, no sabemos exactamente cómo llega de forma física cada jugadora, pero bueno, hemos venido a jugar, así que jugamos, va. Misa en portería. Pondría de centrales a Kathleen y a Rocío. Ahora explico por qué. Olga en el lateral izquierdo, Lucía en el lateral derecho, centro del campo, fijaros, pondría a Teresa y a Toletti. Media punta para Maite Oroz, y luego en los extremos a Tenia y Feller. Y en punta a Esther. ¿Por qué todo esto? Bueno, el Alavés creo que va a tener fundamentalmente su peligro en el balón parado, así que hay que estar atentas. Creo que además también en el juego aéreo vamos a poder tener condiciones favorables, así que necesitamos gente que vaya bien de cabeza. Por eso me voy hacia un Catherine Rocío. ¿Y por qué Esther?
por lo que hemos hablado, ¿no? Esa zona que va a haber entre defensas y centro del campo. Esther lo aprovecha, creo que mejor, por sus condiciones de jugadora, de lo que puede ser una Naikari, que ha entrado en una racha muy interesante en cuanto a goles y espero que de confianza. Pero aún así, por el rival que tenemos, yo seguiría apostando por Esther, a pesar de que ya está jugando estos 2 partidos. También es verdad que en breve vamos a encontrarnos contra el equipo albanés en Champions League. Pero bueno, yo apostaría por Esther de inicio. Luego en la segunda parte seguiría metiendo jugadoras allá por el minuto 60, entre otras a Caroline Weir, que con el cansancio que se le supone que se ha metido durante esa primera hora, podría causar estragos entre la línea defensiva y el centro del campo del Deportivo Alavés. Hay una cosa que no he comentado. El último partido del Deportivo Alavés terminó con un 4-0 a favor del Villarreal, y el anterior ganó el Atlético de Madrid 1-0 en campo del Atlético de Madrid. Hay que decir que el partido del Atlético de Madrid, el resultado puede ser más o menos engañoso. El Atlético de Madrid dominó el partido, aunque el gol finalmente llegó, creo que fue, bueno, en los últimos minutos. No sé si en el último minuto, pero en los últimos seguro. Entonces va a tocar sufrir, porque el Deportivo Alavés seguramente se cerrará en 2 líneas de 4, ya hemos dicho, seguramente con 2 pivotes, prácticamente pivotes defensivos, e intentará pegarse mucho en la línea defensiva, sobre todo porque el Real Madrid intenta aprovechar el carril central, entonces intentarán cerrar mucho por ahí y basarán su ataque fundamentalmente en las acciones a balón parado. La semana que viene retomaremos el directo, será el miércoles muy probablemente. Recordad que podéis entrar en el Discord de nuestro Discord, que está en la URL, está en la descripción, y ahí en el canal preguntas y respuestas, en el PYR, ahí podéis poner las preguntas que queráis que respondamos y a partir de ahí iniciar la conversación del directo. No te olvides suscribirte al canal. Si te gusta esta información, dale like. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.